Hola amigos, en este tutorial haremos un ejercicio práctico de la implementación de un web service de tipo SOAP con conexión a base de datos. Para nuestro proyecto crearemos unas carpetas en el escritorio y la llamaremos mi.ws, donde va a estar alojado el web service, y la otra se va a llamar ws cliente, que va a ser del lado del cliente. Como lenguaje de programación utilizaremos lo que es Visual Basic y del lado web ASP. Trabajaremos con Visual Studio 2015 Professional. Nos dirigimos a la sección de archivos, elegimos Nuevo y elegimos un sitio web. Aquí nos van a aparecer las plantillas de Visual Basic. Elegimos el .NET Framework 3.5 y elegimos el servicio web de ASP. Ponemos examinar y elegimos la carpeta que previamente habíamos creado en el escritorio. Y damos clic en aceptar. En el explorador de soluciones se nos generan varios archivos. El archivo principal es el denominado service.asmx. Ahí es donde van a estar contenidos todos los métodos que van a poseer nuestro web service. Para tener un mayor control de este, le vamos a cambiar el nombre y le pondremos conectar db. Damos clic en el ASMX y cambiamos el class por conectar db. Vamos al app code, seleccionamos el service.bb y le cambiamos el nombre igualmente a conectar db. Vamos al public class y cambiamos igualmente el nombre. Todo esto es para que nuestro web service pueda conectar sin ningún error. En el namespace es la ruta del servidor que vamos a utilizar. La vamos a cambiar por el servidor local, que es localhost. Siempre se creará por defecto la función hola mundo y tiene un atributo muy importante, el web method. Este atributo es importante ya que nos va a permitir acceder de forma remota a las funciones que tenemos en nuestro web service. Si no posee este atributo, en esta función no vamos a poder visualizarla del lado del cliente. Vamos a proceder a eliminar la función de hola mundo para poder implementar nuestra función de consulta de persona. Empezamos con la codificación de nuestra función consultar persona, que va a recibir como parámetro la cédula. Importamos las librerías system.data y system.data.sqlclient. De igual manera crearemos las variables para realizar la conexión a la base de datos. Para este ejemplo utilizaremos una base de datos que fue creada para un proyecto de la misma materia. Su nombre es restaurantes, que tiene sus datos precargados. Realizamos la conexión a la base de datos por medio de la cadena de conexión. Y procedemos a abrir la conexión. Vamos a realizar el query del SQL para poder consultar los datos. En este query le hacemos un select a la tabla personas para que nos retorne el nombre, el apellido y el email dependiendo del número de cédula que nos envía el cliente. Procedemos a hacer la consulta a la base de datos y almacenamos los datos en un data table.
En esta parte es donde nosotros vamos a devolver al cliente la respuesta de la consulta. Y en el caso de alguna excepción, nos va a guardar N, de nada. Procedemos a la respectiva prueba de nuestro web service. Lo corremos en nuestro navegador Google Chrome. Y nos aparece nuestra función previamente creada. Le damos clic y nos dirigimos a nuestra base de datos para poder obtener una cédula y verificar que nos devuelva los datos correspondientes. Vamos a la base de datos, de restaurantes y nos dirigimos a la tabla de personas. Elegimos un número de cédula del campo CI. Y le damos clic en invocar. Como podemos apreciar, nos trae la información separada por punto y coma, que es nuestra referencia para poder agregar en el web form que vamos a crear del lado del cliente. Una vez creado nuestro web service, lo volvemos a correr y nos dirigimos a la URL del web service. Procedemos a copiar el URL y detenemos el proyecto. Una vez realizada esta acción, vamos a crear nuestro web service del lado del cliente. Abrimos nuevamente el Visual Studio Professional 2015. Nos dirigimos a la sección de archivo. Elegimos Nuevo, Sitio Web. Y elegimos un sitio vacío de ASP. Elegimos la carpeta previamente creada. Damos clic en Aceptar. Y lo primero que vamos a realizar es agregar la referencia del web service. Damos clic en agregar, referencia de servicios, vamos a avanzado, vamos a agregar referencia web y pegamos nuestra URL del web service. Vemos que dice un servicio encontrado, está el método que creamos y le vamos a dar un nombre. En este caso le vamos a poner conectar y agregamos la referencia. Y listo, se agregó nuestra referencia al web service. Ahora vamos a agregar un nuevo formulario web. Para este ejemplo tengo un formulario ya creado previamente. Lo vamos a copiar. Y lo pegamos en el front del web form. Listo, como podemos apreciar, tenemos nuestro formulario. Están los textbox. Le damos un nombre, text de cédula. Le damos nombre al botón.
Igualmente con los otros textbox le damos su respectivo nombre, txt-nom, txt-ap del apellido y el txt-ema que es del email, y un label del mensaje para saber si se encontró el registro o no se encontró. Damos doble clic en el botón consultar para irnos al evento. Nosotros ya hemos implementado nuestro web service, ahora hay que declararlo para poder hacer uso de él. Lo declaramos como una variable de instancia, como un objeto. Le vamos a poner de nombre servicio. Y le damos el nombre que le pusimos, conectar. Y ese es el nombre que le pusimos en el web service, conectar DB. Ahora sí, procedemos a la codificación dentro del botón para que pueda consumir el web service. Creamos una variable strcatcon. Esa variable nos va a guardar lo que nosotros vamos a consultar en la base del servicio web. Aquí llamamos al objeto que creamos servicio punto y nos va a salir el método previamente creado en el web service y le enviamos como parámetro el txt-set de la cédula. De esta parte hacia abajo es como vamos a manipular la información que nos devuelve el web service. Recuerden que nos devuelve la consulta separado por punto y coma. Ejemplo, Miguel, punto y coma, Payo, punto y coma, miguelpayo@tes.edu.es. En esta parte validamos que la consulta tenga datos, ya que si contiene una excepción, como podemos recordar, pusimos que nos guardara n. Si nos guarda n, vamos a limpiar todos los campos de texto y en el label del mensaje le vamos a poner que no se encontró registro. Y aquí lo que prácticamente vamos a hacer es descomponer esa cadena. Aquí utilizamos un substring y lo que le decimos es que mientras no sea un punto y coma, me vaya almacenando en la variable strcat cada carácter del char A. Una vez que encuentre el punto y coma, el int con va a sumar 1. Mientras no sea punto y coma, va a ir agregando el strcat en el txt respectivo. Y por último, enviamos un mensaje de que el registro fue encontrado correctamente. Una vez implementado todo nuestro código, procedemos con la prueba del mismo. Nos dirigimos a la base de datos para elegir un número de cédula y procedemos a consultarlo. Como podemos apreciar, los datos fueron cargados correctamente desde el web service. Si colocamos un número de cédula incorrecto, nos borra los datos y nos dice que el número de cédula no fue encontrado. Y así podemos verificar que nuestro web service fue consumido de manera correcta. Es importante mencionar que el protocolo de comunicación del web service en este caso es SOAP,
y es un protocolo que define el formato XML para lo que es los mensajes de intercambio en el uso del web service.